de un tornillo, ¿no? Un tornillo. ¿Y cómo se hace la hélice? Simplemente es sobre un cilindro se envuelve un triángulo cuya base es el paso de la hélice, ¿no? El paso de la hélice, que no es otra cosa que la distancia que recorre en una vuelta. El paso de la hélice es la distancia axial que recorre el tornillo en una vuelta. Ese es el paso de la hélice. Entonces, en una vuelta, el perímetro, o sea, lo cuánto va a girar es pi por d, ¿no? Pi por d, en una vuelta. ¿Y cuánto va a avanzar en el eje X? Va a ser el paso de la hélice. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el paso de la hélice. El paso de la hélice es la distancia axial que recorre la hélice o el tornillo en una vuelta completa. Bueno, entonces, la hélice se conforma a través de la figura que genera la hipotenusa del triángulo, ¿no? Este es el que forma la hélice. ¿De acuerdo? Bueno, y por supuesto, sobre esta hélice tiene que estar el perfil envolvente. Este perfil envolvente está aquí sobre la hélice. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer una diferencia entre el paso de la hélice y el paso de rosca. ¿Por qué? El paso de la hélice hemos dicho que es vamos a colocar aquí. Quería saber algo de ti y sin querer. El paso de la hélice aquí está designado con L. Entonces es el paso de la hélice. En cambio, el paso de rosca es la distancia que hay entre cresta y cresta. La distancia que existe entre cresta y cresta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tornillos de una hélice, de 2 hélices, de 3 hélices, de 4 hélices. O sea, de varias hélices. ¿Cómo se ve eso de cuántas entradas es? Es en el culito. En una hélice, ¿de cuántas entradas es un tornillo? Se ve en el culito. Más o menos así. Si este es el culito, entonces
va a ser de una entrada. De una entrada es cuando tengamos insertar, dibujito. De una entrada. Entonces en el culito uno ve que aquí es de una entrada. ¿Está? Bueno. Aquí puede haber de dos entradas, una ahí y otra a 180 grados. Ahí. Puede haber de tres entradas. De tres entradas. O hasta de 4 entradas. Híjole de esto, ¿cuáles son sus grados? ¿Qué teclas a los grados? Aquí no hay grados. Esta computadora es nueva para mí, recién he comprado para las clases. ¿Alguien sabe cuáles aquí grados? ¿Lo sabes? ¿Alguien sabe? Alt 1. ¿Y cuál es el Alt 1? Shift 1. Nada que ver. No hay. Pucha mierda. A ver, veremos. Nada. 90 grados, ¿alguien sabe cuál es el de grados? Hola, ¿están ahí? Zumberos. ¿Qué código es para grados? ¿Me están escuchando o los hemos borrado? ¿Me escuchan, zumberos? Se escucha, Inge. Ah, ya, ¿no saben cuál es la tecla para hacer grados? ¿O qué número es? ¿Qué código para hacer grados? Qué cagada es. Please insert F2. Aquí graditos no hay. Abajo no hay. Debe haber algún código. Bueno. Es 0176. ¿Qué número? Alt 0176. Alt 0176. Sí, Inge. Alt 0176. Ni mierda. No, tiene que tenerlo presionado el Alt mientras escribe el 0176.
Alt, estoy presionado Alt. Alt está presionado. Alt 01, nada que ver. No, Inge, tiene que tenerlo presionado el Alt y escribir el 0176 y al final le va a aparecer el símbolo. Dice primero 0176, ¿cómo? No, presione el Alt y luego Alt 01. 0176, nada. No, mientras presione el Alt tiene que presionar las otras teclas, el 0176. Nada que ver. O directamente váyase a la parte de arriba, insertar y ahí ponga símbolos y le va a aparecer todos los símbolos, Inge. A ver, símbolo. Nada, no hay grados. Más abajo tal vez está Inge, son varios los símbolos. Mierda. Nada, caray. Aquí está, ¿no? Este debe ser. Insertar, cerrar. Ay, más o menos, caray. Ya, gracias. Algo. Copiar. Pegar. Pegar, mierda. Bien, muchacho. Muy bien. 90 grados. Este sería 90 grados. Este sería 120 grados. Y este sería 180 grados. ¿No? Entonces, en el primer caso, insertar, en este caso, L es igual al paso, ¿no? En este caso, copiar, pegar, pegar, pegar. Aquí L es 4 veces el paso. Aquí L es 3 veces el paso. Y aquí L es 2 veces el paso. Bien. ¿Se entendió? Entonces, esta es la hélice. Y la hélice, como te digo, puede tener varias entradas. 1 entrada, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. Y en ese caso el avance va a ser diferente. Si es de 2, si es de múltiples, se llama múltiples roscas también. Entonces un engranaje helicoidal es eso. Básicamente tiene la misma forma de un tornillo de hélice. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, entonces, ¿qué es un engranaje helicoidal? Es un engranaje cilíndrico con dientes inclinados en forma de hélice, cuya función es transmitir movimiento rotacional entre ejes paralelos o que se cruzan. Puede ser entre ejes paralelos, igual que los rectos, o que se cruzan, puede ser a 90 grados, a 120 grados, a 60, al ángulo que tú quieras. ¿De acuerdo? También sirven para cambiar el movimiento. Ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Son más silenciosos. ¿Por qué son más silenciosos? Porque en un engranaje cilíndrico recto, el contacto desde el inicio hasta el final es en toda la cara, ¿no? Es en toda la cara de golpe, ¿no? En toda la cara. En cambio, en un engranaje helicoidal, el inicio del contacto se da en un punto. Luego va avanzando hasta el punto primitivo en la cual recién el contacto es en toda la cara. Y de ahí nuevamente va disminuyendo hasta que se hace un punto y se separa.
Ahora bien, vamos a hacer la prueba esta. A ver, hagan. ¿Así suena más o así suena más? ¿Ah? ¿En un punto o en la cara? ¿En un punto suena más? La cara suena más, ¿no? Sí, Entonces, en la cara, Inge. entonces, ¿cuál es más ruidoso? Este es el engranaje recto. En cambio, el engranaje helicoidal toca en un punto, así, toca en un punto y va haciéndose toda la cara, toda la cara progresivamente y después va haciendo poco a poco hasta que se hace en un punto y se separa. ¿Se entendió? Entonces, primero hace así, ahí, como están inclinados estos dientes, tocan primero la puntita, luego se va haciendo así, hasta que en el círculo primitivo es en toda la cara. Y una vez que está en toda la cara, se va separando por momento hasta que se separa. En cambio, en los engranajes helicoidales es en toda la cara. Así. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál será la ventaja de los helicoidales? ¿Serán más ruidosos o menos ruidosos? Mucho menos ruidosos. Entonces, esta es la principal ventaja. La otra es también ventaja, pero no es tan importante. La principal ventaja de los engranajes helicoidales es que son silenciosos. ¿Se entendió? Bueno. ¿No? Entonces, aquí decíamos, en un engranaje helicoidal es en un punto, en una línea, luego un punto. En cambio, en un engranaje helicoidal es en toda la cara, en una línea, en toda la cara. Ni siquiera es en toda la línea, sino en toda la cara. Por lo tanto, son más ruidosos. Los rectos son más ruidosos. Por eso es que abajo de 300, 400 RPM está bien. Pero arriba de eso ya no. ¿No? 1500, 2000 RPM suena como matraca. Entonces, esa es la principal función o ventaja de los helicoidales. Bien, la segunda es que transmiten más potencia. Vamos a mostrar por qué. Esta parte lo vamos a agrandar. No, sino que si nosotros agarramos una sección del engranaje recto y helicoidal que tenga el mismo módulo, el mismo número de dientes, por lo tanto el mismo diámetro. Si nosotros agarramos una sección circular, vamos a ver que la longitud de contacto en un engranaje helicoidal es mayor, porque, por ejemplo, aquí va a ser solamente este diente, ¿no? O sea, un solo diente va a estar en contacto. En cambio, aquí va a ser esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, la suma de estas longitudes de contacto es mayor que la de esta, ¿no? ¿Verdad o no? Por lo tanto, tiene mayor capacidad de transmisión de potencia. ¿Está? Porque en un instante dado hay más longitud o más sección de contacto. Y que usted tiene mayor sección de contacto por esta inclinación de los dientes, entonces tiene mayor resistencia. Pero no es este aspecto el que nos hace elegir un engranaje helicoidal en relación a un engranaje recto. Lo que nos hace elegir es la velocidad. Es la velocidad. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Se entendió? Ya. Bueno, entonces, esa es la ventaja. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es que tiene menor rendimiento. ¿Por qué tiene menor rendimiento? Nosotros habíamos establecido que en los engranajes rectos solamente hay rodadura, ¿no? ¿Qué tipos de coeficientes de fricción conocen? Estático, dinámico, rodadura y de lubricación, ¿no? El dinámico
es mayor, ¿cuál es mayor, rodadura o dinámico, de deslizamiento que se llama? ¿Cuánto vale? ¿El estático cuánto vale? 0,6, 0,8, alto. El dinámico o de deslizamiento, 0,2 a 0,4, ¿no? El de rodadura, del rodamiento, 0,02 a 0,08. Entonces, ¿dónde hay mayor desgaste? ¿Cuando hay rodadura o deslizamiento? Deslizamiento. Entonces les decía que un engranaje cilíndrico recto, teóricamente no hay deslizamiento, aunque hemos demostrado que sí hay. Pero teóricamente es pura rodadura, ¿verdad? En cambio, en el engranaje helicoidal, por esta inclinación que tiene el diente, ya aparece mayor deslizamiento. ¿Está? Sigue habiendo rodadura, es la más importante, pero ya aparece más deslizamiento por esta inclinación del diente. Por lo tanto, el rendimiento del helicoidal va a ser mayor o menor que de los rectos. Menor. Esa es la desventaja, entonces tiene menor rendimiento. Cuando beta es igual a 0, el engranaje es recto y rodadura pura. El rozamiento, el rendimiento es aproximadamente 96 al 98%. En cambio, cuando ya es el engranaje helicoidal, en la cual el ángulo beta, que se llama ángulo de hélice, para acordarnos, beta se llama ángulo de hélice, que varía entre 5 a 30 grados, aquí ya hay rodadura más deslizamiento, de tal manera que el rendimiento ya baja de 82 al 86%. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando veamos tornillos sin fin y corona, vamos a ver que ya no hay rodadura, nada. Es puro deslizamiento. Y consigue puro deslizamiento, por lo tanto, el rendimiento baja a 50, 60%, es decir, más de la mitad se va en calor. No en un tornillo sin fin y corona. En cambio, en los helicoidales, de 82. Esa es una primera desventaja. La segunda desventaja es que en los engranajes rectos sabemos que solo existe fuerza radial y fuerza tangencial. Por esta inclinación del diente, en los engranajes helicoidales ya aparecen fuerzas axiales. ¿Está? Y estas fuerzas axiales, pues un rodamiento, ¿qué es lo que menos soporta? ¿Radiales o axiales? Axiales es lo que menos soporta, ¿no? Un rodamiento radial, lo que menos soporta es fuerzas axiales. Entonces, por la aparición de esta fuerza axial, ¿qué va a pasar con los cojinetes con los rodamientos del engranaje helicoidal? ¿Van a ser más caros o no que los rectos? Van a ser más caros. Entonces, por eso va a encarecer los cojinetes, ¿no? Porque aquí va a aparecer esta fuerza axial. ¿De acuerdo? Requieren mayor lubricación. ¿Por qué? Porque hay mayor deslizamiento. Si hay mayor deslizamiento, entonces necesitamos mayor lubricación. Y finalmente, mayor costo de fabricación. Vamos a ver que es mucho más complejo fabricar engranajes helicoidales que rectos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tiene hartas desventajas. La única ventaja es que son más silenciosos, ¿no? Pero y sus desventajas, su bajo rendimiento, fuerzas axiales, mayor lubricación, mayor costos de fabricación. Entonces, ¿cuándo hay que utilizar? ¿Cuándo debemos utilizar estos engranajes? ¿A 200 RPM está bien? No, ¿qué nos conviene a 200 RPM? Rectos, porque son más baratos. Tienen mayor rendimiento. A 1500 RPM, helicoidales ya, porque arriba de 700 ya, el recto ya no da. Los 1500, 2000 RPM tienen que ser helicoidales. Ahora, el ángulo beta, fíjense, cuando el ángulo beta es 0, es un engranaje recto. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta beta, no sé si está ahí, aquí está, ¿no? A medida que va aumentando beta, cuando beta es 0, el engranaje es ruidoso, ¿no? Sí.
Entonces, a medida que va aumentando beta, ¿el ruido va a disminuir o va a aumentar? Va a disminuir. Pero el rendimiento va a aumentar o disminuir. También va a disminuir. Entonces yo tengo que, y el ruido depende de la velocidad o no. A mayor velocidad, mayor ruido o no. Entonces, por lo tanto, el beta uno tiene que elegir en función de qué? Del nivel de la velocidad. De la velocidad. Si son 700 RPM, para 700 RPM es casi un engranaje recto, ¿no? Entonces ahí pondremos el beta igual a 5 o 10 grados y ya va a disminuir el ruido. Pero yo si tengo beta a 3000 grados, a 3000 RPM, mi beta tiene que ser alto o bajo. Alto, 30, 25, 30 grados. ¿Se entendió? Aquí está, velocidad lenta, n menor o igual a 700 RPM de 5 a 15 grados. Velocidad media de 700 a 15 a 25 grados. Velocidades altas de 25 a 30 grados. ¿Se entendió? Bien. Se los voy a pasar. Esto no necesitan copiar porque está aquí en exposición. Bueno, ¿se entendió? Ahí, zumberos. Sí, Zoom. Ok. Cualquier pregunta que tengan, me interrumpe, ¿no? Me llama ingeniero. Bueno, clasificación. Tenemos en la clasificación general, tenemos un engranaje simple, en la cual este primero que es de una sola entrada, no es de una sola entrada, está de los bacanes. No es de una sola entrada. O sea, se llama simples cuando la inclinación del diente, o sea, cuando son de ejes paralelos, y la inclinación de los dientes en un engranaje es una sola, como en este caso. Ahora, por una cosa que me he olvidado decirles, que la inclinación de los dientes para que sean paralelos, no sé, tal vez estamos acá. Vamos a buscar.
Híjole. Para un engranaje helicoidal de ejes paralelos, el ángulo de hélices, los ángulos de hélices deben ser iguales, pero de sentidos contrarios. Por ejemplo, para este tiene que ser a la izquierda y para este tiene que ser a la derecha. Si no, no se van a cruzar. ¿No? ¿Está? Entonces, beta siempre debe ser de sentidos contrarios. Si no, si son del mismo sentido, no va a ser paralelo, va a ser de ejes cruzados. Va a ser como este. Entonces, deben ser paralelos. Por lo tanto, es un engranaje simple, es un engranaje que tiene, que son paralelos entre sí y cuyos ángulos de hélice son los mismos entre ellos. Bueno, doble también es un engranaje doble, que es muy parecido al cerol, a este que llamamos, a este, es Ginabone, es la misma. Esto vamos a hacer en vez de este doble, de esta figura, vamos a colocar esto de acá que es mucho más explícito. Doble, simple y cruzado. El doble, ¿qué desventaja también esto? Habíamos dicho un poco para entender esto, ¿no? ¿Por qué se utiliza doble y cuándo utilizar doble? Habíamos dicho que una de las desventajas de los engranajes helicoidales simples es que genera fuerzas axiales, ¿no? Y eso encarece mucho el rodamiento. Cuando estas fuerzas axiales son muy grandes, pues realmente encarecen mucho a los cojinetes, ¿no? En algunos casos puede ser que incluso no resiste un cojinete. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se hace un engranaje doble, en la cual una parte del engranaje está con una inclinación a la izquierda y la otra hacia la derecha, lo mismo que en el piñón. Esto se llama piñón y corona. ¿Se entendió? ¿Para qué? Para que en esta parte la fuerza axial, digamos, si aquí está la fuerza axial en este sentido, siempre es la fuerza axial es en la dirección del eje, ¿no?
Entonces las fuerzas axiales en este lado se compensan o se anulan, ¿no? De tal manera que solamente vamos a tener fuerzas radiales y fuerzas tangenciales. Esto va a disminuir la carga sobre los cojinetes. ¿Se entendió? ¿Sí? En cambio aquí solamente va a tener una dirección. Aquí, por ejemplo. Ahí. ¿Está? Entonces aquí se anulan. Aquí se anulan las fuerzas axiales. Esta es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cómo fabricar? Es jodido. La forma como he fabricado, alguna vez hemos fabricado, es que hemos hecho dos engranajes, o sea, igualitos, similares, uno con diente a la izquierda y otro con la derecha. ¿No? Una vez que lo hemos hecho, lo hemos juntado aquí, lo hemos juntado y lo hemos puesto en el torno, lo hemos hecho una rebaja aquí, hemos hecho un bisel, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Hemos hecho un bisel por debajo de los dientes, ¿no? Para que la soldadura no llegue a los dientes, sino por debajo de los dientes, aquí abajo, hemos hecho un bisel, ¿no? Y luego lo hemos soldado. No se puede fabricar. Difícil, ¿cómo vas a fabricar que entre aquí luego aquí? No hay forma. Después otra vez que hemos hecho también ha sido así. Hemos fabricado dos, hemos hecho con una de las empresas, hemos fabricado los dos engranajes y luego los hemos unido ahí y les hemos perforado por acá con taladro, ¿no? Lo hemos con taladro, perforaciones, acá no me acuerdo, 4 o 5 perforaciones. Y dentro de esas perforaciones lo hemos soldado. Lo hemos rellenado esas perforaciones. Debe haber máquinas especiales, no he tenido la suerte de conocer cómo fabricarían estos. Ni me imagino cómo podría ser. Bueno, y los engranajes helicoidales cruzados, que sirven para sacar velocidades ya no en ejes paralelos, sino en ejes que se cruzan. Puede ser a 90, 120, a 60 grados, a lo que tú quieras. Vamos a estudiarlo un poquito más. Vamos a ver que su rendimiento es muy, muy, muy bajo. Pero se usan. ¿Se entendió? Sí. Sombreros. Bueno. El engranaje doble helicoidal, este que les decía, ¿sí? Consiguen eliminar el empuje axial que tienen los engranajes helicoidales y que encarecen los cojinetes de apoyo, ¿no? Hemos hablado. Pero son mucho más difíciles de fabricar, ¿no? Son mucho más difíciles de fabricar. Aquí está, fíjense, esta es una forma. Han fabricado cada engranaje por separado. Esos huecos, mediante esos huecos, ya sea con uniones soldadas o con pernos, lo apretan para que no se mueva, con un ajuste preciso, ¿no? Con un ajuste de apriete. También es una forma de fabricar. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Dice, ahora, ¿qué ventajas tienes? Aparte de que te permiten sacar velocidades o transmitir movimiento en ejes diferentes que no sean paralelos, ¿no? Aparte de eso, tiene un autoaseguramiento muy grande, porque en estos engranajes helicoidales, la desventaja es que todo es por deslizamiento en los cruzados, ¿no? En estos cruzados, ahora estamos hablando de los cruzados. Los engranajes cruzados que pueden funcionar a cualquier ángulo entre ejes, pero el más usado es a 90 grados. Permiten también un mayor autoaseguramiento debido a la magnitud de los fuerzas de deslizamiento. Aquí la transmisión es puro deslizamiento, no hay rodadura. Por lo tanto, sus rendimientos del
50 al 60%. Naturalmente, ese 50-60%, ese rendimiento tan bajo, también los vuelve más autoasegurantes. O sea, no retorna inmediatamente, necesitas mucha fuerza para que retorne. ¿Se entendió? Y esta es la razón por las cuales, por ejemplo, en la dirección de una movilidad, cuando sale de la palanca del manubrio, termina en un eje, ¿no? En un eje y en la punta tiene un engranaje helicoidal. Podría ser un engranaje cónico, porque después vamos a ver los elementos que se utilizan para cambiar la dirección del movimiento. Vamos a ver, vamos a acordarnos. Aquí tenemos los engranajes cónicos, ¿no? Su función principal es cambiar la dirección del movimiento, que ya no sea igual, que ya no sean ejes paralelos, sino que sean a 80, 90, a lo que tú quieras. Su rendimiento es alto. Si es cónico de dientes rectos, va a ser igual que el cilíndrico recto, 96 al 98%. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? A ver. Siempre es mejor con... Ahí, híjale, los he cerrado, creo. Los he cerrado, ¿no? No, están en la del medio. ¿Están aquí? Están en el... ¿Dónde? Ingeniero. Seguimos aquí, ingeniero. ¿Dónde están, pues? Aquí. ¿Dónde están? ¿Aquí? Aquí está. MITS. Vamos a ver una cosa. Porque son los conceptos siempre. La clave del éxito son los conceptos, no la forma. No me veo. Ya. A ver, ¿cómo vamos a...? Bueno, vamos a suponer que esta es la dirección. Aquí están las llantas y esta es la dirección. Esta es la dirección y esto va a hacer mover, va a hacer girar así o así o así o así. Así o así. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esto cuando hago girar va a hacer girar así o así, así. ¿Está? Bueno. Entonces, si aquí en la punta fuera una articulación, de tal manera que si yo lo hago mover, ¡pum!, mueve, ¿no? Más fácil, ¿no? El rozamiento es mínimo, ¿no? El rozamiento es mínimo, entonces va a mover fácil, ¿no? Aquí se va a girar fácil. Y si aquí la llanta va, y si aquí en la llanta va a golpear una piedra, fácilmente también va a transmitir al manubrio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Mierda. ¿Y eso conviene, no? ¿Conviene o no conviene? Puta, no, te patearía ¿no? Puta, ni siquiera como colectivo, o sea, te haría mierda los brazos, porque puta, te patearía al volante, ¿no? ¿Entienden? ¿Se entendió, zumberos? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, en cambio, si aquí hay mucho rozamiento, de tal manera que para hacer girar hay harto rozamiento. Cuando va a la llanta, si en la llanta hay algún percance con una piedra, ¿va a venir con la misma fuerza aquí o va a disminuir su intensidad para llegar al manubrio? Va a disminuir, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos conviene, por ejemplo, ahí en la dirección? Que tenga alto rozamiento o bajo rozamiento. Alto rozamiento. ¿Se entendió, zumberos? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Un engranaje helicoidal cruzado o un engranaje cónico? Zumberos.
El cónico hemos dicho que es igual que el recto, 96, 98%. En cambio, el engranaje helicoidal cruzado tiene 50, 60%. ¿Qué nos conviene? Hola, zumberos, que joder, que nos respondan, ¿entendió o no? ¿Cuál nos conviene? Cruzado, Inge. Cruzado, ¿no? Cruzado. Porque el autoaseguramiento o el hecho de, eso se llama un poco autoaseguramiento, es mucho mayor, es decir, el rendimiento es mucho menor y por lo tanto el retorno va a ser mucho más difícil, entonces va a amortiguar, el engranaje helicoidal cruzado va a amortiguar las cargas de impacto que pueda haber en las llantas, no va a llegar con tanta intensidad al volante. ¿Se entendió? Zumberos, hablen pues. Levanten la mano los que han entendido. Voy a ver si quieres, por lo menos estén ahí, caray. Carlos, un vela, ¿qué está? Vamos a ver. Ah, tú estás ahí. Ya. El ángulo me interesa. El ángulo beta cuando son ejes cruzados. Claro, el ángulo no, vamos a ver enseguida. Entonces, les decíamos que esto permite mayor autoaseguramiento debido a la magnitud de las fuerzas de deslizamiento, lo que hemos explicado. Entonces es una ventaja. Pero tienen bajo rendimiento debido a que el movimiento se transmite por puro deslizamiento entre 40 al 60%. Esto es justamente lo que hace que sea autoasegurante, pero también es una desventaja, porque gran parte se pierde. ¿Está claro? Pueden funcionar a cualquier ángulo entre ejes, pero el más usado es a 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, en los engranajes helicoidales cruzados, que después lo vamos a ver, estos ángulos, los ángulos pueden tener la misma dirección o de dirección contraria. Pero si es de dirección contraria, como tienen que ser de diferentes valores. Porque si fueran el mismo valor, serían paralelos. ¿Está? O pueden ser en el mismo sentido con la misma magnitud. Igual se van a cruzar. Bueno. Entonces, esos son todos los tipos de engranajes helicoidales que hay y vamos a conocer las características geométricas en un engranaje helicoidal. Lo primero que tenemos que hacer, que en un engranaje helicoidal hay dos planos. Uno es el plano normal, o sea, perpendicular al diente, y el otro es el plano circunferencial, que es donde se ve el círculo, ¿no? Donde se ve el círculo. Primero hay que entender eso. Hay dos planos, entonces, a diferencia del engranaje recto. En el engranaje recto solamente teníamos el plano circular, ¿no? Aquí vamos a tener dos planos. Dos planos. Un plano normal y un plano circunferencial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como tenemos dos planos, también en cada plano vamos a tener sus propias medidas. Por ejemplo, vamos a tener el paso circunferencial, se va a referir al paso circunferencial. Módulo circunferencial se va a referir al módulo circunferencial, ¿no? Todo lo que hemos conocido hasta ahora, el paso, el módulo, la altura, el ángulo de presión, va a haber lo mismo, va a haber paso normal, va a ser aquí, paso circunferencial aquí. Módulo normal va a haber aquí, módulo circunferencial va a haber aquí.
ángulo de presión normal va a haber aquí y ángulo de presión circunferencial va a haber aquí. ¿Está? Entonces, son dos planos diferentes y en cada uno de los planos vamos a tener valores característicos propios de cada uno. Bueno, entonces el ángulo beta es el ángulo de hélice, ¿no? Ya lo conocemos. Bueno, cuando nosotros habíamos dicho que para que un engranaje esté definido, ¿qué parámetros necesitamos? ¿Cuáles son los tres parámetros importantes? Módulo, ángulo de presión, número de dientes. Ese. Pero el módulo que nos daba, el tamaño del diente. El tamaño del diente. ¿Se acuerdan? El ángulo, la forma del diente. El número de dientes, la forma del diente. ¿Está claro? Ahora bien, cuando nosotros estamos fabricando con fresa modular, ¿se acuerdan que les dije que en la fresa ya viene el perfil? ¿Está? En la fresa viene el perfil. Ahí viene el perfil. Nosotros vamos a... Aquí es el plano circunferencial, ¿no? Y esta parte de aquí es el plano normal, de aquí, esta parte del flanco, ¿no? Entonces, aquí va a haber un módulo circunferencial, que va a ser aquí adelante, y aquí va a haber un módulo normal. ¿Con cuál de los módulos debemos seleccionar la fresa? ¿Con el módulo normal o con el módulo circunferencial? El perfil del diente, ¿dónde va a estar? ¿En el plano circunferencial o en el plano normal? La fresa, ¿por dónde va a ir? Por aquí, ¿no? Entonces, cuando va a ir por acá, va a ir dando la forma al diente en el plano normal o en el plano circunferencial. En el normal. Entonces, correcto. Entonces, cuando yo digo módulo igual a 3, ¿a qué módulo me estoy refiriendo en un engranaje helicoidal? Al módulo normal. ¿Está? Entonces, en un engranaje helicoidal siempre se normaliza el módulo normal. Lo mismo, va a haber un ángulo de presión normal y tangencial. ¿Cuál vamos a normalizar? El normal. Porque es sobre el plano normal que va a andar la fresa. Y en la fresa ya viene tanto el ángulo como el módulo. De tal manera que el alfa normal. ¿Está claro? Bueno, pero ¿se acuerdan ustedes que para seleccionar una fresa para fabricar, ¿qué parámetros necesita? El módulo, el ángulo de presión y ¿qué más? Para elegir la fresa número 1, número 2, número 3, número 4, ¿qué necesita? ¿Ah? La relación. Entonces, ¿no han hecho el curso? Tienes que elegir el número de fresa. En función del número de dientes. ¿Se acuerdan o no? La número 1, por ejemplo, es para 13, 14, la número 2, 15, 16, la número 3. ¿A ver? Entonces, para elegir la fresa, nosotros necesitamos, porque el Z influye en el perfil del diente o no. Sí. Bien. Entonces, hemos dicho ya, para la hélice, para el helicoidal, necesitamos el módulo normal, porque es en ese plano que se va a generar el perfil. Necesitamos el ángulo normal, que se va a hacer en ese perfil. Y necesitamos también, en este plano normal, el número de dientes, ¿no? Pero el número de dientes en este plano normal no lo tenemos en este plano circunferencial. Si yo digo 17 dientes, voy a contar aquí adelante, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 dientes, por ejemplo. ¿Está claro o no? Ese es en el plano circunferencial. Pero, ¿cuánto será en el plano normal?
para eso vamos a utilizar el número de dientes, virtual, el set equivalente. Entonces, el set equivalente va a ser, porque es el número de dientes, es el número de dientes que entraría en un engranaje cilíndrico recto que sea normal al perfil del diente. ¿Está claro? Entonces, y eso vamos a ver después, vamos a ver cómo haya. Pero, por ejemplo, ya estamos viendo, decir, ok, no necesitamos eso. Bueno, entonces solo se normaliza MN y alfa N. Y de aquí podemos sacar algunas relaciones, por ejemplo, de acá. Si este es el paso normal y este es el paso circunferencial o paso tangencial, ¿no? Este va a ser el paso tangencial. Ese sería el paso normal. Y este sería el paso circunferencial. ¿No? Y el ángulo beta, este ángulo beta se reproduce aquí. Entonces el paso normal aquí sería igual al paso circunferencial o paso tangencial por el coseno de beta, ¿no? Lo mismo, el módulo normal va a ser igual al módulo circunferencial por el coseno de beta. Se normalizan M y N. Ángulo de inclinación, paso normal, ya hemos dicho, es igual a pi por el módulo. El paso aparente, el paso circunferencial, aquí va a ser igual módulo circunferencial por pi. También, diámetro primitivo, el diámetro primitivo va a ser igual al módulo tangencial, ¿no? El diámetro va a ser pi por t, que esto es módulo tangencial por z. Módulo tangencial por z. Por tanto, el diámetro primitivo de mt por z. El diámetro primitivo del círculo va a ser igual al módulo circunferencial por el número de dientes. Altura del diente es 2.25 veces mn, módulo normal. También 1.25, etcétera. Todo lo demás ya sabemos. Todo lo demás. A ver, aquí está. ¿Cómo hallaríamos? No traigo lastimosamente un engranajito helicoidal. Supongamos que nos da un engranaje cualquiera. A ver, vamos a ver la colita. Supongamos que nos dan que tenemos este engranaje helicoidal y nos dicen, ingeniero, hay que fabricar un engranaje similar a este. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos el módulo, el ángulo y el número de dientes, el ángulo de presión. Y en este caso el ángulo beta, ¿no? El ángulo de hélice. Ahora para un engranaje helicoidal necesitamos el ángulo de hélice. Entonces, ¿qué podemos hacer así? Bueno, podríamos medir, en el plano circunferencial, ¿podemos medir el diámetro externo? Sí. Entonces, el módulo circunferencial
¿A qué va a ser igual? Al diámetro externo por z más 2, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? No. 2 por z más 2. Entonces, con eso podríamos hallar el módulo circunferencial. El ángulo, primero, vamos a ir paso a paso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, podemos medir el ángulo, el diámetro externo y con eso hallar el módulo circunferencial. Pero nosotros ya necesitamos el módulo normal. Entonces, ¿para eso qué hacemos? ¿Pero qué hacemos, tío? ¿Cómo vas a medir aquí? Eso, le pones aceitito acá y lo haces andar sobre una hoja. Una vez que lo haces andar, no sé si está aquí. No está. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, lo que podemos hacer, entonces, primero es medir el diámetro externo y por lo tanto el módulo tangencial va a ser diámetro externo sobre z más 2, ¿no? Con eso hallamos el módulo tangencial, ¿no? Con el módulo tangencial. Bueno, nosotros necesitamos hallar el módulo normal. ¿Para eso qué hacemos? Para eso lo que hacemos es agarrar este bicho y lo que hacemos es un dibujo ahí. Vamos a poner acá. Puedes seguir un ratito si Ya voy a ir. ¿Y ahorita esperamos 5 minutos o ya estoy? Sí. Ya, listo. Aquí le- Bueno, bien, bien. Un dibujo, a ver. Como el dibujo de una cremallera. ¿Cuál este? Hay que cortarlo, ¿no? Bueno, vamos a cortar. Copiar imagen. Quizás. Bueno, entonces lo que hacemos es hacer rodar sobre un papel cualquiera, y en función de eso medir el ángulo. Ahí, ¿no? Lo hacemos girar así y por lo tanto este es el ángulo beta. Medimos este ángulo de acá.
siempre el ángulo es el ángulo que está de la inclinación del diente en relación a su eje de giro. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo beta ese es el ángulo beta. Podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos eso, podemos hallar el módulo normal, ¿no? Que sería mt por el coseno de beta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo que necesitamos es el ángulo de presión normal. Y el ángulo de presión normal está en el plano normal. ¿Está? No se puede medir. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace, ¿se acuerdan cómo hallábamos el alfa para los rectos? Le calcábamos también, ¿no? Entonces, lo mismo, hacemos esto, ahora en esta parte ya también, y lo calcamos. Una vez que lo calcamos, podemos calcular el diámetro primitivo, porque ya tenemos mt, va a ser mt por z, y en función de eso trazamos el diámetro primitivo. Por el diámetro primitivo trazamos un radial, una línea radial y una tangente al perfil. Y ahí podemos medir el alfa tangencial. Teniendo este alfa tangencial, vamos a ver después que hay una relación entre el alfa normal, que no se ve aquí, el alfa tangencial y el beta. ¿Qué es este? Tangente de alfa normal es igual a tangente de alfa t por el coseno de beta. ¿Está claro? De tal manera que con eso, entonces, nosotros ya podríamos hallar todo. ¿No? Ya tenemos mn, ya tenemos alfa n. Con eso vamos a hallar h 2 veces 0.25 mn, h igual a mn, etc. Y el z que les había dicho, ¿se acuerdan? Que vaya el z equivalente, o que va a ser en el plano normal, que va a ser z sobre coseno cubo de beta. Entonces, con esos tres ya podemos nosotros escoger la fresa que vamos a necesitar, con el módulo normal, el ángulo normal y el z equivalente. ¿Se entendió? Virtuales. Singe. Ojo, hijo. ¿Han entendido todos? Bien. Ahí quedamos. Continuamos la próxima. Chau, 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 chau.